Vamos a abrir en la primera carta a Timoteo. El día de hoy quiero terminar por ahora el tema que hemos estado llevando los últimos viernes. Quiero concluir hoy día con la tercera parte final. Hemos estado hablando acerca de la autoridad. Quiero leer en primera a Timoteo capítulo 2, porque el día de hoy quiero concluir con el pensamiento clave que quiero dejar para cada uno de nosotros. Primera Timoteo capítulo 2, y vamos a leer del verso 7 en adelante. Pero les advierto que así mismo como la semana pasada hablé que había muchas cosas polémicas, el día de hoy esas cosas se agudizan. Vamos a leer el verso 7 en adelante. Ya tenemos, dice así la palabra del Señor. Comenzando Pablo, dice: para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Padre, gracias por este momento en el que vamos a compartir el mensaje de tu palabra. Señor, nos ponemos bajo la autoridad de tu Escritura para que sea ella la que nos guíe, la que nos enseñe, y sea el Espíritu Santo, la unción que tú nos has dado, el que nos guíe en tu camino, Señor. Queremos conocer la verdad, porque está escrito que cuando conozcamos la verdad, seremos libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy la gloria por cada uno de mis hermanos, cada uno de los que están escuchando esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero, antes de entrar a lo que acabamos de leer, recordar un par de cosas de lo que ya hemos dicho. Desde el primer tema que hablamos, una de las cosas que quise recalcar es que la autoridad de Dios nosotros la recibimos cuando nos sometemos a la palabra del Señor. Amén. De Dios tenemos la palabra en forma física. Es una de las pocas cosas que nosotros tenemos de Dios, no hablando en un sentido espiritual, porque sabemos que tenemos a Cristo, que tenemos el Espíritu, que tenemos sus bendiciones, pero lo único tangente, lo único físico en lo cual nosotros podemos aferrarnos que tenemos de Dios es la Escritura, es la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de autoridad, recordamos que la autoridad proviene de Dios, no del simple hecho de que cualquier individuo, ya sea hombre o mujer, digan ser cristianos. Porque recordamos también que para tener autoridad hay que estar sometido bajo una autoridad, ya que no tenemos autoridad intrínseca, o sea, no es una autoridad propia, no sale de nosotros mismos, sino que es una autoridad recibida, otorgada por Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que he
hablado en otras ocasiones es que cuando una persona que está al servicio de una institución y porta un uniforme o representa una institución y tiene una autoridad, esa autoridad tiene el respaldo de toda la institución que lo nombró, lo encomendó. Pero si este hombre empieza a hacer cosas que no están de acuerdo con el reglamento, con la moral, con el pensamiento de la institución, entonces este hombre perderá todo el respaldo, aunque aún tenga el uniforme o la insignia. Y esto incluso le podría acarrear una especie de juicio y repudio. Es una imagen para entender que nosotros poseemos una autoridad de Dios, pero que para mantenernos dentro de esa autoridad tenemos que mantenernos en los reglamentos de Dios. Una vez que nosotros le damos la espalda a los reglamentos de Dios, entonces la autoridad de Dios ya no nos respalda. Y eso es algo lo que de todo creyente debe tener en cuenta en sí mismo. No es que va a ocurrir algo espiritual, no es que los ángeles van a venir a decirte algo, no es que el cielo se va a oscurecer, no, sino que simplemente habremos perdido la autoridad y ni siquiera sabremos cuándo ocurrió, y eso es lo más peligroso. Por eso siempre debemos estar regresando a las Escrituras para saber si estamos aún en los lineamientos de Dios. Y es una de las cosas en las que yo quiero enfatizar, porque el día de hoy vamos a ver algunos pasajes que el apóstol Pablo da acerca de estas cosas. Las cosas que nosotros hemos ya leído y las que acabamos de leer ciertamente han causado un nivel de polémica dentro de la iglesia, han dividido a la iglesia en cierta manera, unos con un pensamiento y otros con otro. Pero a pesar de las múltiples interpretaciones que nosotros podamos darle, siempre debemos estar del lado de la palabra, no del lado de la opinión, ni siquiera de la nuestra propia, porque nosotros podemos tener una opinión, y esa opinión puede ser incluso contraria a la Biblia, pero la que es válida es lo que la Escritura dice. Por eso siempre tenemos que estar regresando a ella para ver, para asesorarnos, para ver si mi opinión calza con la Escritura, no para ver si la Escritura calza con mi opinión. Amén. Entonces, una de las cosas en las que Pablo enfatiza es el llamado. Él dice haber sido constituido como predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces manifiesta su deseo de que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda, y la posición de las mujeres es similar. Pablo habla acerca del atavío de la ropa, y aquí quiero resaltar que la Escritura nunca señala la manera en que una persona debe vestirse ni las prendas que puede o no usar. Nos deja un cierto nivel de libertad siempre y cuando nuestra manera de vestir sea decorosa, con pudor, con modestia, no sea ostentosa, no prefiriendo oro, perlas, vestidos costosos, cosas llamativas, ¿no es cierto?, sino que sean las buenas obras, en este caso refiriéndose a las mujeres. Nosotros recordamos que en la Escritura lo que es más valioso no es la vestidura física, sino la vestidura espiritual. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, nos enseña que la novia se le ha permitido vestirse, y sus vestiduras representan sus actos de justicia. Amén. Y aquí Pablo lo resalta, dice el verso 10, y no con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Siempre las buenas obras, los actos justos, los actos de justicia de una persona que ya ha conocido al Señor, esas serán sus vestiduras. Las vestiduras que son válidas delante del Señor, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, en la última ocasión enfatizamos la autoridad y el propósito, y yo quiero ahondar un poquito más, porque al final
dejamos mencionado, ¿no es cierto? Mencionamos lo que Pablo decía en Corintios 11, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y hablamos de lo que la Biblia hace referencia acerca de por qué la mujer debe estar sujeta al hombre y también el hombre debe estar sujeto a Cristo, amén, enseñándonos cómo Cristo está sujeto al Padre, ¿no es cierto? Y que no hay vergüenza en eso. No hay vergüenza en que la mujer esté sujeta al hombre, de la manera en que no hay vergüenza de que el hombre esté sujeto a Cristo, así como no hay vergüenza en Cristo de estar sujeto al Padre. Y eso es algo que nosotros necesitamos atesorar, necesitamos evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué tiene que ver con la autoridad? La sujeción de la familia, el entorno familiar, la esposa, el esposo, que tiene que ver con la autoridad, y es lo que yo quiero resaltar el día de hoy. Primero, volvemos a leer la parte que el apóstol Pablo nos resalta aquí en Timoteo. Quiero leer algunos pasajes, ¿no? Y antes de leer Timoteo, quiero recordar, nosotros leímos en 1 Corintios, en el capítulo 14, cuando empezamos, hablamos acerca de el caos y el desorden, y Pablo hace referencia de ello en el capítulo 14, cuando está intentando poner el orden debido en la iglesia. Cuando hablamos acerca del ejemplo de las lenguas, de las profecías, Pablo enfatiza el orden, pero no son las únicas cosas que él enfatiza, hay varias cosas. Y en los versos 32 en adelante dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿no? Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, dice, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y el verso 36, enfatizando su autoridad, dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero el que ignora, pues ignore, como diciendo, el que no quiera obedecer, no lo haga. El que quiera ignorar, ignore. Ese es un asunto individual y propio. Cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor en nuestra vida. Amén. Entonces, es similar a lo que acabamos de leer en 1 Timoteo, donde Pablo vuelve a recordar este asunto de las mujeres. Y yo ya les he mencionado que esto puede causar un poco de malestar y ha causado polémica, y hay división. Hay una gran división. Y volviendo a 1 Timoteo, cuán grande es la división y la polémica que existe hoy en día, que con referencia a los pasajes que están en 1 Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versos 11 y 12, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuán polémico es esto, que acaba de escribirse una nueva versión de la Biblia. Un hermano de aquí, de Ecuador, acaba de escribir una nueva versión de la Biblia, y en la parte de 1 Timoteo 2, él es de la posición, de la posición de lo que Pablo habla en cuanto a las mujeres es cuestión simplemente de cultura, ¿no? Es cuestión simplemente de cultura, no es mandamiento, no es un requerimiento para todas las iglesias, ni la época de Pablo, ni las iglesias a lo largo de los años. Y entonces en su nueva versión él ha cambiado totalmente, ha reinterpretado el versículo. Y si uno busca todas las versiones de la Biblia que hay, la versión de él es la única que hace esto. Y en la parte donde dice
no permito a la mujer enseñar, él pone, porque no permito al hombre ejercer dominio sobre la mujer. Ya ha cambiado este versículo de esta manera. Y el verso 11 lo añade diciendo, por lo tanto, ahora la mujer tiene libertad de estudiar. ¿No? Por cuanto ya el hombre no ejerce dominio sobre ella, ya no la maltrata de ninguna forma, no la arrincona o cualquier interpretación que uno pueda darle, ahora la mujer puede estudiar con libertad. ¿No? Entonces, cuando nosotros leemos eso, podemos ver cuán profundas son las heridas y la división dentro de la iglesia, y es algo que no se puede pasar por alto. Yo les he dicho que cuando leemos cosas como esta en la Escritura, y son difíciles de interpretar, la mejor respuesta que le podemos dar no es evitarlas, no es evadirlas, no es pasarlas por alto, sino estudiarlas a profundidad, analizarlas, preguntarle a Dios, consultarlas, de repente oír opiniones de otros para saber cuán polarizado puede estar un versículo. Y a veces está polarizado porque de repente no hay interpretaciones más amplias. Pero una de las cosas en las que quiero enfatizar el día de hoy, y por eso dije desde el principio que debemos estar sujetos a la autoridad de la palabra, esta es una ley de estudio, una ley de hermenéutica que existe, y es que solo la Biblia puede interpretar a la Biblia misma. No son las opiniones de los hombres, no es mi opinión, no es mi parecer, no es mi conducta lo que tiene que interpretar lo que la Escritura dice, sino que la misma Escritura se interpreta a sí misma. Amén. Y una de las cosas que también no debemos olvidar es que necesitamos recurrir al contexto de la palabra cuando encontramos uno o dos versículos complicados de entender. Necesitamos estudiar todo su contexto alrededor, no solo su capítulo, a veces todo su libro, a veces el contexto es tan amplio que lo pasamos por alto, ¿no? Y yo quiero mostrar primero, si nosotros avanzamos al capítulo 2 para ver el contexto, al capítulo 3, perdón, estábamos en el capítulo 2. Recuerden que cuando la Biblia se escribió no tenía títulos, no tenía capítulos, no tenía versículos, así que era un solo tema. Además, las cartas de Pablo no son libros, son cartas. Son cartas en las que a veces un solo tema es el que predomina toda la carta, y en esta carta a Timoteo, que es también llamada una carta pastoral. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este asunto? Miremos cómo inmediatamente Pablo pasa a los requerimientos de los obispos, de los ministerios dentro de la iglesia. Hace una conexión de lo que está hablando en el capítulo 2 con lo que va a decir en el capítulo 3, palabra fiel. Esto lo va a repetir varias veces Pablo. Si alguno anhela un obispado, o sea, si alguno desea ser un líder, un pastor, un obispo dentro de la iglesia, debe tener en cuenta estas cosas. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, buena obra desea, pero es necesario, ¿no? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Una de las cosas que Pablo enfatiza como requisito para ser un pastor, un obispo, es la sujeción del hogar al varón, a la persona que anhela un obispado. Es la sujeción de su hogar. Yo les decía, cuando hablamos de la autoridad que viene del padre al hijo, del hijo al hombre, del hombre a la mujer, se salta a los ministros, porque en el hombre y en la mujer están implícitos los ministerios. Porque ¿quiénes son los que van a llegar a ser ministros si no el mismo hombre y la misma mujer? Así que yo considero que no era necesario decir
porque el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del apóstol, el apóstol es la cabeza del pastor y el pastor es la cabeza de los hermanos. No, estaba implícito, está dentro del contexto. Entonces cuando Pablo nos va a hablar acerca del asunto referente al culto, recuerde que esto es referente al culto y a la adoración, y ya mismo lo va a enfatizar, uno de los requisitos principales es que el hombre de Dios gobierne bien su casa, tenga a sus hijos, todo su hogar en sujeción. El verso 2 dice que sea marido de una sola mujer. Eso es parte del hogar, eso es parte de un buen matrimonio establecido. Y el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Entonces este es un requisito fundamental. Una persona que no puede tener su hogar en sujeción no puede gobernar la iglesia del Señor. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Y el verso 6 dice un neófito. La palabra neófito se traduce por una persona que no tiene conocimiento, o un aprendiz, una persona que recién está empezando, que no tiene conocimiento o recorrido, porque puede llegar a envanecerse. Es fácil cuando uno no tiene el suficiente conocimiento creer que lo sabe todo. Es muy fácil. Las personas más difíciles de convencer son aquellas que creen que lo saben todo y apenas están empezando. Amén. Cuando habla de los requisitos a los diáconos, habla de algo similar. En el verso 10 y 11 dice que deben ser sometidos primero a prueba, deben ser irreprensibles, y las mujeres o sus mujeres, porque podría traducirse de las dos maneras, también deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Sus hijos y sus casas. Entonces, ¿cuán importante es este asunto dentro del culto y el gobierno del ministerio? Si ustedes ven un poco más adelante en el verso 15, el apóstol Pablo le enfatiza al joven Timoteo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto hace que las palabras que el apóstol Pablo ha dicho antes de esto sean de suma importancia. Estos son mandamientos del Señor. Y él se los enseña a Timoteo para que sepa cómo conducirse dentro de la casa del Señor. Si nosotros pasamos al capítulo 4, Pablo nos va a recordar en el verso 1 que en los postreros tiempos muchos o algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es una advertencia a el no enfatizar en lo que la palabra dice, porque cuando nosotros leemos el verso 6, miren lo que dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire cómo enfatiza, si esto, ¿qué? Lo que Pablo le está enseñando a Timoteo: si enseñas esto, serás un buen ministro, nutrido con la palabra de verdad y con la fe. Amén. Entonces es importantísimo estas cosas. Al final, en los últimos versos del capítulo 4, Pablo le va a hablar acerca de la doctrina. Que tenga mucho cuidado de eso. Y luego quiero pasar rápidamente al capítulo 5. Todo esto es parte de la carta a Timoteo y todo está dentro del mismo contexto. Y quiero que veamos el contexto para luego entrar en el tema. El verso 1 en adelante dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios,
y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Enfatiza ese versículo. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Manda nos indica que son mandamientos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas son palabras fuertes, tales como las que empezamos a leer en el capítulo 2. Dice, sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Imagínense que dentro de la iglesia tengamos algunas viudas que no hayan sido esposas de un solo marido. La iglesia no tiene, a la luz de lo que Pablo dice, la iglesia no tiene la responsabilidad de ponerla en la lista de los que tienen que ser sustentados por la iglesia. ¿Son o no son importantes las palabras que Pablo nos dice? Y son mandamientos. Son cosas que la iglesia pasa por alto de una manera tremenda. Luego dice que tenga testimonio de buenas obras. Y una vez más va a enfatizar lo que ya leímos en el capítulo 2. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Crudo, pero lo dice. Quiero pues que las viudas jóvenes, dice, esto es casi como un mandato, quiero que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Mire cómo hace subir de tono este mandamiento. El final es llamativo, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Uno pudiera decir, ¿qué tiene que ver la viudez de una mujer? Su decisión de si se casa o no se casa, si se vuelve a casar con la vida cristiana, Pablo lo enfatiza. Las decisiones que tomen pueden llegar a apartarla de Cristo. Las decisiones que tomen pueden hacer que el diablo haya ocasión para maldecir a la iglesia del Señor a través de los incrédulos. Los ancianos, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Alabado sea el nombre del Señor. Pasa el capítulo 6 y lea el verso 3. ¿Qué dice Pablo en el verso 3 dentro del contexto? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, Pablo dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Entonces nosotros podemos ver dentro del contexto lo importante que es lo que Pablo está hablando. Y antes de volver a Timoteo 2, quiero leer algo más, pero ahora en Tito. En el libro de Tito, en el capítulo 1. La carta de Tito también es conocida como una carta pastoral y se asemeja mucho a Primera Timoteo, aunque es más pequeña. Y hay varias cosas que se repiten allí. Y en el capítulo 1, Pablo, mire cómo comienza diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que lo que va a decir en la continuación es lo que nosotros debemos conocer como la sana doctrina. ¿Qué cosa, Pablo? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor
y en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos un poco el contexto, esto puede aclararnos un poquito las partes más complicadas y difíciles de entender. Entonces, cuando volvemos a 1 Timoteo capítulo 2, podemos volver a leer y tratar de entender qué es lo que está diciendo Pablo. Como dije la semana pasada, Pablo es machista, Pablo tiene algo en contra de las mujeres. Hay ciertos versículos y ciertas frases que parece que así es, son tan duras. Parece que en estos pasajes, en el verso 12 de 1 Timoteo 2, está enseñando a arrinconar a las mujeres en una esquina de la iglesia, en donde más bien parecen un adorno que otra cosa. Eso pareciera a primera vista. No permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio, que se mantenga en silencio. Lo dice también en 1 Corintios 14, donde lo leímos. Que la mujer ni siquiera hable dentro de la iglesia, sino que si tiene alguna cosa que preguntar, tiene alguna duda, alguna situación, que le pregunte a su marido cuando esté en su hogar. Lo primero, como dije en la otra semana, esto es cuestión de cultura, esto es cuestión de la época de Pablo. ¿Cómo saber si algo es simplemente cuestión de cultura y era para los tiempos de Pablo y no es para ahora? Los argumentos y las razones que Pablo da del por qué da estos mandamientos. Ya en la semana pasada les entregué algunos según lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Pero aquí Pablo da también un par de argumentos muy importantes. Y todos estos tienen que ver con el momento en el que Dios crea al hombre y a la mujer. En 1 Corintios dice porque la mujer, el hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer fue hecha por causa del hombre. ¿No es cierto? Aquí, en cambio, nos dice en el verso 13 que una de las razones teológicas es que Adán fue formado primero. Después Eva dice. Y luego en el verso 14, uno de los versículos más duros yo creo que he encontrado en la escritura y más polémico, pero más de frente, es este en el que Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió luego en transgresión. Siempre que hablamos del pecado, el pecado se le llama el pecado de Adán, a veces es muy comprometedor señalar a Eva y decir, no, la verdad es que fue Eva la culpable. Y uno trata de, no, sí, por aquí. Pero Pablo va de frente y dice, no fue Adán el que pecó, fue Eva la que pecó. Y eso es parte de lo que la pone ahora en esta situación como mujer. Porque siendo engañada incurrió en transgresión. Y este no es el único lugar en el que Pablo lo menciona, en otra parte de Corintios también lo menciona. Y pone a Eva como la imagen de una iglesia que está en la posibilidad de ser engañada. Y Pablo dice, no quiero que así como Eva fue engañada por Satanás, ustedes también sean engañados por él y sacados del camino. Y en el verso 15 remata con uno de los versículos más machistas que existen en la Biblia. Pero se salvará. La mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Lo digo el verso más machista entre comillas, porque es lo que todo el mundo dice a primera vista cuando ve este versículo. O sea que las mujeres solamente somos fábricas
de dar a luz, de empreñarnos, y vamos a estar ahí dando a luz un hijo y el otro para así salvarnos. Entonces aquí es donde quiero entrar en lo que yo considero, y esto lo digo así de esta manera, lo considero, porque como les dije, estos versículos son tan polémicos, y son tan polémicos precisamente porque no hay mayor argumento en la Escritura, no hay otro lugar donde se amplíen de mejor manera que nosotros podamos quedar satisfechos en lo que significa. Pero creo que cuando oramos al Señor y vemos el contexto, como dije, podemos encontrar una idea de lo que está ocurriendo aquí. Primero, quiero recordar lo que ya leímos en primera a los Corintios. Déjenme ver cuál era el versículo. Un verso que vimos la semana pasada. Bueno, en 1 Corintios nosotros allí recordamos cuando Pablo nos decía, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿no es cierto? Y nos va a hablar de la señal de autoridad que la mujer debe tener sobre ella, a causa de los ángeles. Y luego el capítulo 14 que leímos hace un momento, en donde dice que las mujeres caen en las congregaciones, no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos. ¿Qué es lo que yo considero que está ocurriendo aquí? En primer lugar, quiero decir, el hombre y la mujer, cuando fueron creados para un propósito, y es lo que necesitamos recordar. Hablamos de esto la semana pasada. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer y los puso por primera vez en la tierra, los puso como un matrimonio. Como un matrimonio. Lo que nosotros conocemos como un hogar. Es el lugar en donde los hijos iban a nacer y a ser criados en la fe a Dios. Pero ya conocemos lo que ocurrió, el pecado, la transgresión y todo ese asunto. Se reconoce al matrimonio como el más antiguo, o el primer, ¿cómo es la palabra? No recuerdo la palabra ahorita. Sí, se me escapó la palabra. Pero el matrimonio es el más antiguo y el primer ¿vale? No mandamiento, no es mandamiento, no es mandamiento, como un organismo, como una organización, institución, la palabra. Es la primera institución en el mundo, siendo establecida por Dios. La familia, el hogar, es una institución. Es tan importante que Dios decretó dentro de ellos el mandamiento, y a veces no lo vemos así, pero esto es un mandamiento, porque Dios sabía que el hombre y la mujer iban a multiplicarse, iban a haber más hombres, más mujeres, pero pone dentro de la institución otro mandamiento que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y tomará a su propia mujer y se unirá a ella. Eso es un mandamiento. Eso no es una profecía o un aviso de algo que tal vez vaya a ocurrir, es un mandamiento. El hombre dejará su hogar cuando llegara el momento y tomará a su propia mujer y formará su propio hogar, su propia familia. De esa manera se establecía que la humanidad funcionaría dentro de la institución del hogar.
Hace muchos años, hoy ya casi no se repite, pero esto era una verdad, hace muchos años se enseñaba que la familia es el núcleo de la sociedad. La familia, el hogar, el matrimonio es el núcleo de la sociedad. Y las sociedades son los que le dan cara a las naciones. Así que el matrimonio es el núcleo de las naciones. Es el núcleo de la humanidad. La humanidad fue creada para que su propósito sea funcionar a través del matrimonio. La mujer fue colocada junto al hombre para ser un complemento, una ayuda idónea. Yo dije la semana pasada que no fueron creados iguales, no porque sea menor, sino porque su función era totalmente diferente. A las alturas que nosotros vivimos en esta actualidad, tanto los hombres como las mujeres, tenemos que decir, han dejado su posición, la posición en la que Dios los estableció. Aquí quiero añadir, esto lo he conversado en otras ocasiones, pero quiero que ustedes me escuchen lo que voy a decir. Porque dentro del cristianismo y de la iglesia nosotros siempre hablamos de santidad, ¿verdad? Siempre hablamos de santidad. La Escritura nos dice que nosotros, Dios nos llama a ser santos. Pero siempre traducimos la palabra santidad o santo por hacer buenas cosas o portarse bien. Pero el significado de la palabra santo significa consagrado, apartado para un propósito. O sea, una persona que ha sido declarada santa es una persona que ha sido puesta en una posición para funcionar en esa posición. Dios estableció el matrimonio como institución y hay muchas cosas que han atacado el matrimonio a lo largo de la vida, y entre eso, ya lo estudiamos el otro día, Pablo en el primer capítulo de Romanos nos habla de cómo la humanidad, al alejarse de Dios, se alejó de su propósito. El matrimonio, que era el fundamento de la humanidad, se ha resquebrajado, ha sufrido un ataque soberbio de parte del enemigo. Ya no hay ese funcionamiento de un hombre dejando su hogar para tomar una mujer y formar su propio hogar. Porque hombres con hombres, dice la Escritura, ahora es la costumbre. Mujeres con mujeres, dice la Escritura, ahora es la costumbre. Han sido entregados al engaño, a la perversión y a la mentira por causa de que decidieron no tener en cuenta a Dios. Y ese es todo el meollo del asunto. Cuando nosotros hablamos de autoridad, hablamos de volvernos a Dios. Hablamos de volvernos a lo que la palabra de Dios nos dice. Hablamos de regresar a la obediencia a Dios. El mundo está en caos porque el hombre se apartó de la obediencia a la palabra de Dios. Tal vez no nos parezca, tal vez no estemos de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy en las sociedades. Tanto el hombre y la mujer no están de acuerdo a estas cosas que la Biblia dice. Así que han decidido cada cual tomar su camino, eso ya lo dice la Escritura. Cada cual se fue por su camino, cada quien hizo lo que quiso y no quiso tomar en cuenta lo que Dios dijo. Pero cuando Dios dijo esto, lo dijo para que funcionemos en el propósito que Él quería que funcionara. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, piense nuevamente en estas palabras. Si la mujer quiere aprender algo, vaya y pregúntele a su marido, a su casa. ¿Cuál es el propósito detrás de esas palabras? ¿Cuál es el propósito de estas palabras del apóstol? No permito que la mujer, dice Timoteo, tome dominio sobre el hombre ni enseñe. Si ella quiere saber algo, vaya a su hogar y pregúntele a su esposo. Yo les decía, cuando la Escritura dice que Cristo es la cabeza del hombre, determina al hombre como el sacerdote de su hogar, de su familia, el responsable, el guía, el líder, en todos los sentidos y en el sentido espiritual de llevar a su familia por el camino a Cristo. Así que yo considero en las palabras de Pablo escondida una verdad.
La mujer que va y pregunta a su esposo acerca de las cosas concernientes a la Escritura, está poniendo a su esposo en el lugar en el que Dios lo ha puesto. Porque es su labor. La mujer que no hace esto está sacando a su esposo de la labor a la que Dios le dio. El hombre debe estar impulsado o presionado, voy a usar esa palabra, a funcionar en el puesto en el que Dios determinó que funcione. Pero imaginemos un hogar en el que la mujer no hace esto, de que no busca a su esposo, no consulta con él, no le pregunta a él, no hace que él le enseñe, por decirlo así, ¿no? Tal vez ella busca por su propia cuenta, busca con otras personas. En parte, creo yo, le hace daño a ese esposo, porque viéndose él no necesitado, tampoco verá la necesidad de esforzarse. No verá la necesidad de esforzarse, de funcionar. Y es algo de lo que estamos viendo hoy en día. Una de las características que tiene la iglesia en la que nosotros hemos conocido, por ejemplo, en cuanto a muchas de las mujeres que están funcionando como líderes en muchas iglesias, se dice esto, es que no hay hombres. No hay hombres, y la verdad es cierta. No hay hombres que quieran tomar la responsabilidad que se les ha entregado. Y hay mujeres que toman una responsabilidad muy rápidamente y no presionan a esos hombres para que no voy a ahondar en ese asunto, pero solamente de manera general a lo que Pablo está diciendo aquí. Yo considero que una esposa que necesita saber algo y busca a su esposo continuamente va a obligar a su esposo al aprendizaje, va a obligar a su esposo a que esté en esa continua búsqueda. Va a ayudar a su esposo a que tome el lugar que le corresponde. Yo no sé si ustedes pueden ver lo que estoy intentando decir, pero considero que las palabras que Pablo está diciendo está escondida esta verdad. Si la mujer quiere saber algo, no lo pregunte a las congregaciones, no le pregunte al ministro, no le pregunte a los demás hermanos, vaya y pregúntele a su mujer, en su hogar. Haga que su esposo funcione como lo que tiene que funcionar, como el sacerdote de su hogar, el ministro, el pastor de su casa. Todo su hogar debe estar en sujeción a su marido. Hoy en día nosotros vivimos una sociedad realmente resquebrajada, en un matrimonio realmente que han perdido mucho valor. En la antigüedad, no en todos los casos, pero en la mayoría, el esposo era, como siempre se les suele llamar, la cabeza del hogar. Y tanto la esposa como los hijos, la familia entera que componían ese hogar, por decirlo así en estas palabras, obedecían o estaban de acuerdo con la decisión del esposo. Yo les menciono dos casos que se muestran en la Biblia. En el capítulo 10 de Hechos nosotros vemos la historia de Cornelio. Cornelio, dice la Escritura, que es un hombre pagano, romano, pero que era temeroso de Dios. Y Dios le envía a un ángel para darle una revelación. Él envía a ver a Pedro, y cuando Pedro viene, ustedes ven a Cornelio, y no solamente estaba él para recibir las palabras de Pedro, sino que la Escritura menciona que estaba su esposa, sus hijos y toda su casa. Incluso sus sirvientes, todos los que vivían dentro de su casa, él era la cabeza de su hogar. Por tanto, si él consideraba que esto era de suma importancia para él, era de suma importancia para su familia. Y quiero que entiendan que aquí la Escritura resalta que era Cornelio, el hombre de buen corazón, temeroso de Dios. No sabemos más de la familia. Hoy en día es difícil conocer algo como eso en un hogar. Un hombre puede ser piadoso, pero la mujer puede ser lo contrario, y puede ser también viceversa. Y los hijos ni se diga. No hay sujeción dentro de los matrimonios ni de la esposa ni de los hijos. Pero en aquellos tiempos, la otra figura, el otro ejemplo,
es el carcelero de Filipos, recordarán eso, precisamente ahí donde está ese versículo que muchos toman por promesa, el verso 31 del capítulo 16, que cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta no es simplemente una promesa de Dios para nuestros tiempos, porque es algo que ya aparentemente no es aplicable para los tiempos que nosotros vivimos, pero en aquellos tiempos sí. Porque cuando un hombre tomaba una decisión de cambiar de religión, toda la familia cambiaba de religión. Porque toda la familia estaba sujeta al esposo. Así que Pablo le dice esto, eso sí, basado en la cultura en la que él vivía. El hombre decide convertirse a Cristo y la Escritura luego nos dice que fue bautizado él, su esposa y sus hijos. Todo su hogar fue bautizado porque él tomó la decisión. Basado en lo que ocurrió, entonces sí se cumplió lo que Pablo le dijo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y todos los que vivan en tu casa. Porque todos los que vivían en su casa estaban sujetos a este varón. Es algo que lamentablemente no ocurre en las sociedades de hoy en día. Los hogares, las familias son disfuncionales. El hombre puede tomar su decisión, pero la esposa no siempre tiene que estar de acuerdo. Y los hijos tampoco, ¿no? Vivimos un tiempo donde hasta los niños muy chiquitos hay que darles la libertad de tomar sus propias decisiones. Ya no hay sujeción en los hogares. Y esto no es algo antiguo, o esa no es la palabra que utilizan. Esto es palabra de Dios. Es la manera en la que Dios decidió que funcionara el mundo, funcionara a través de la familia, de la sujeción de la familia. Pablo lo recalca en el libro de Efesios capítulo 5, cuando dice, la mujer esté sujeta al marido, los hijos estén sujetas a los padres y todos sométanse los unos a los otros. Que haya sujeción en el hogar. Y tanto el marido como la familia estén sujetos a Cristo. Es el propósito que Dios ha establecido. Cuando eso se pierde, entonces tenemos lo que tenemos hoy en día. Un caos. Un caos total, una sociedad totalmente corrompida, matrimonios destruidos, hijos perdidos totalmente, matrimonios disfuncionales, un desorden terrible. El Señor instituyó a Adán y a Eva, al matrimonio, como la institución primera y más importante allá en el Génesis. Pero cuando Cristo vino, instituyó a la iglesia. Y lo que nosotros debemos entender es que la iglesia funciona en el mismo orden. La iglesia es la obra del Señor para restaurar, dice Pablo, restaurar las cosas como eran en el principio. La iglesia se compone no de individuos, la iglesia se compone de familias. Y eso es lo que se buscaba desde el principio. Por eso cuando un hombre venía a Cristo, venía su familia. Hay muchos pasajes que nos dan una pista. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús alimentó a los 5,000? Se contaban los hombres simplemente, y sabían como 5,000 hombres. Pero esos hombres representaban una familia, un hogar, una mujer y varios hijos detrás de él. Entonces, la iglesia funciona, o se esperaba que funcione con familias. Incluso ahí hay otra polémica, porque cuando las familias venían a Cristo se los bautizaba a todos, no importa la edad. Hoy en día, ustedes saben, en algún momento de la vida decidió separarse la familia por individuos y esperar a que los niños tuvieran una edad más adulta y más responsable para tomar la decisión de bautizarse. Pero sin embargo nosotros vemos a las familias enteras viniendo a Cristo y ser bautizadas una vez para formar parte de él. Claro, de ahí en adelante la responsabilidad era de los padres, educar a los hijos. Amén. Entonces cuando Pablo nos habla acerca de estas cosas, yo soy de la opinión que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es precisamente esto.
a través de estas ordenanzas y de estos mandamientos, el Señor Jesucristo está recuperando las cosas como eran antes. El propósito no es someter a la mujer y tenerla en un estado de sometimiento, no, porque hay que reconocer que la iglesia se perdió en ese rumbo por muchos años, desde la Edad Media para acá, y eso hizo que la mujer sea desvalorizada. Por eso llegó un momento en que la mujer se rebeló. La mayoría de las emancipaciones que la mujer ha logrado hoy en día, aunque ustedes no lo crean, comenzaron dentro de la iglesia. Mujeres cristianas fueron las que buscaron la emancipación para que la mujer se le permita estudiar, se le permite tener cédula, se le permita votar, porque lamentablemente la iglesia se perdió en el camino y relegó a la mujer en una esquina como un objeto sin valor, y ese no era el propósito de la Biblia. Ese no era el propósito de la Escritura. Por eso nosotros estamos en unos tiempos en donde la mujer busca ¿cómo es la palabra? Reivindicación. Siente que ha pasado años y siglos sometida y que necesita liberarse de ese yugo o opresión. Pero esto no lo causó la Escritura, lo causó la mala interpretación y el mal entendimiento de los que enseñaron la palabra de Dios. Por eso es necesario, como dije al principio, volver al contexto de la palabra. Porque ciertamente Pablo ni era machista ni tenía nada en contra de la mujer. En el último capítulo de Romanos, que nosotros ya pronto estudiaremos, nosotros veremos cómo Pablo habla muy bien y menciona a muchas hermanas y mujeres que están dentro del ministerio, que colaboran con él, las exalta, resalta sus cualidades, sus capacidades. Pero la función de la que Pablo hablaba aquí en estas palabras en Timoteo y en Corintio era con el propósito de que el esposo tome el lugar que le corresponde dentro del hogar y la mujer. Al final, en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, cuando Pablo dice: pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en amor y santificación con modestia. Yo también entiendo esto, y lo entiendo por grandes testimonios de mujeres de Dios que he oído, leído y conocido, que obviamente Pablo no está diciendo que la mujer se salvará si se dedica a parir hijos y a tener uno y otro, y no. La palabra es criar. Ya lo leímos en varias ocasiones cuando leímos el contexto de 1 de Timoteo. Criar. Criar no es lo mismo que parir. Criar es educar, enseñar. La mujer tenía un ministerio valioso dentro de la iglesia, y es criar a las nuevas generaciones para Cristo, a los niños, a la juventud. Hoy en día la mujer ha renunciado a ese propósito. La mujer de la actualidad ha renunciado a ese propósito, y cada vez está renunciando más. Le entrega la autoridad de sus hijos a las escuelas, a las instituciones, a la calle y al mismo niño. Que él mismo se críe, que él mismo decida qué es lo que quiere, que él mismo decida qué es lo que quiere hacer con su vida, aun cuando apenas tiene 6, 8 años y 10 años y cosas como esas. La mujer ha renunciado a criar hijos por ir detrás de emancipaciones, por ejemplo, de alcanzar una carrera, de alcanzar logros en empresas y cosas como esas, que no digo que no sean válidas, porque desde el principio dijimos que creo que la mujer ciertamente sí puede hacer cualquier trabajo que el hombre haga, y lo digo porque hasta el día de hoy veo a mujeres intentando hacer cosas que los hombres hacen solamente para demostrar que la mujer sí puede. La mujer, claro que puede hacer cualquier cosa que el hombre se proponga, pero no es su función. Y eso es de lo que estamos hablando. Dios la puso en la tierra para una función totalmente diferente. Siempre los hijos son más apegados a la madre, siempre los hijos pasan más tiempo con su madre. El hombre, por cuestiones de trabajo, pasa más tiempo fuera del hogar. Esto no le quita responsabilidad. El hombre es el sacerdote de la casa.
El hombre tiene que educar a sus hijos, enseñarles, hablar con él, corregirlos, pero ciertamente la mujer, desde los tiempos de Pablo hasta hace algunos siglos atrás, era la que criaba a sus hijos. Ella era la maestra en un tiempo donde no existían las escuelas, donde no existían los colegios, las universidades. La madre era la que educaba a los niños en el hogar. Era la encargada de criar a los hijos. Pablo dice, se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La mujer, lamentablemente, la esposa ha renunciado a eso hoy en día. Entonces, el contexto es de cuando hablamos de autoridad y propósito, cuando hablamos de autoridad y de lo que significa la iglesia, el ministerio, necesitamos volver a las raíces del propósito que Dios quiso poner sobre nosotros. Les he dicho en otras ocasiones, a veces nosotros enfatizamos, cuando hablamos de la iglesia, enfatizamos mucho la liturgia y cosas como eso, y nos olvidamos de las cosas que realmente tienen peso, que son las que son válidas, como esta. Entonces considero que no hay realmente cosas polémicas dentro de la Biblia, sino cosas mal interpretadas, sacadas fuera de su contexto. ¿Por qué Pablo no dejaba a la mujer enseñar en la iglesia? Para que el hombre tome la posición que debía tomar. Hoy en día que la mujer puede predicar, ser maestra, ser pastor y todas esas situaciones, una de las cosas que ha ocurrido es que muchos hombres han renunciado también a ese propósito. Como dije, no es que la mujer no pueda hacerlo, pero no era su función. Entonces, tanto hombres como mujeres están fuera de función. Cuando les mencioné acerca de la santidad, cuando uno deja la posición en la que Dios te ha puesto, te sales de la santidad. Recuerden ese pasaje de los ángeles de Génesis capítulo 6, que estaban puestos en su lugar, y luego Pedro dice, porque Dios encarceló a los ángeles que dejando su posición, que abandonaron la posición que les había sido entregada, fueron e hicieron algo que para ellos era indebido. La santidad de los ángeles radicaba en que ellos se mantuvieran en el lugar donde Dios los había puesto. La Biblia dice que ellos abandonaron su posición. Eso es pecar contra Dios. No es simplemente hacer lo malo, hacer cosas malas, ni ser santo es simplemente hacer cosas buenas, porque eso se da a muchas interpretaciones. Cualquiera interpreta bueno de una manera y cualquiera interpreta malo de otra forma. Ser santo es mantenerse en la posición en la que para la que Dios te consagró. Y es lo que la Escritura intenta enseñarnos. Entonces nosotros necesitamos mantenernos, amados hermanos, por último, en la palabra. Si queremos ser predicadores, Pablo dice, para esto fue constituido, predicador y apóstol. Si queremos ser verdaderamente predicadores y vamos a ser verdaderamente líderes de la iglesia, necesitamos estar dispuestos a predicar las palabras de Dios. A no saltarnos estas situaciones por muy difíciles que sean, a no darle la interpretación basada en nuestra opinión, sino en lo que la Escritura dice. Quiero decirles algo, por si de repente queda una duda y no quiero hacer grandeza ni polémica de esto. En la iglesia hay una mitad, podríamos decirle, ¿no? Y esto es relevante. En la actualidad hay una parte de la iglesia que considera que las mujeres no deben funcionar en el ministerio, y hay otra parte que considera que las mujeres sí deben funcionar en el ministerio. Es relevante hasta el día de hoy porque incluso hay una polémica inmensa, incluso está en el catolicismo y en otras religiones, que no han permitido nunca a la mujer ser ministra, para una presión para que se permita hacerlo.
Yo considero que, como dije, ciertamente las mujeres pueden predicar y todo eso, no tengo ningún problema con eso. Pero a la luz de la palabra, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la mujer no fue llamada al ministerio. A la luz de la palabra. Yo tengo una opinión, pero mi opinión debe ponerse de acuerdo con lo que la Biblia dice. Cuando nosotros leímos el contexto de inmediato, luego que pasamos del capítulo 2 de Timoteo, y Pablo está diciendo precisamente, no permito a la mujer enseñar al hombre, y luego pasa a los requisitos de los obispos. ¿Qué creen ustedes lo que Pablo está intentando decir? ¿Creen ustedes que va a decir primero en unos versículos no permito a la mujer enseñar y luego 3 versículos después decir, bueno, todos pueden ser ministros en la iglesia? No. Dentro del contexto, Pablo va a enfatizar que el hombre fue llamado a ser obispo. Es lo que está diciendo dentro del contexto. Cuando habla, por eso enfatiza que dice debe ser marido de una sola mujer. Y no menciona a las mujeres. No dice la mujer también debe ser de un solo marido. Solo enfatiza al hombre. Cuando habla del diácono dice lo mismo. Entonces, en cuanto a profetizar, ¿no? Lo digo porque tenemos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. La Biblia en ninguna parte de la Escritura menciona a una mujer apóstol, una mujer maestro, una mujer pastora, una mujer evangelista, solo profetas. Y eso está de acuerdo con lo que leímos en 1 Corintios 11 cuando dice la mujer que ora o profetiza debe cubrir su cabeza. ¿Se recuerdan ese versículo? Entonces eso quiere decir que sí había mujeres que oraban y profetizaban en el culto. Hoy en día hay un gran caos. Ciertamente quiero decirles que no soy de las personas que anda diciendo esto en todo lugar ni a todas las personas, pero si alguien me pregunta, esa es mi respuesta. Yo considero que a la luz de la palabra, la Escritura llamó al hombre a funcionar en los ministerios y junto con el hombre a su hogar, su esposa y sus hijos, lo que Pablo quiere enfatizar. Pero tampoco la Escritura nos dice que la mujer debe quedar relegada a funciones inferiores. No es así. Como leímos en el contexto de Timoteo, la mujer ha sido llamada, por ejemplo, por lo menos cuando habla en cuanto a las viudas, dice que las viudas deben enseñarle a las más jóvenes, ¿no es cierto? Cuestiones del hogar, cómo criar a los hijos, cómo cuidar el hogar, porque el hogar ciertamente es importante. En los ministerios en la iglesia se enfatiza mucho el ministerio y los hogares se pierden y se destruyen. El hogar es el núcleo de toda la sociedad, incluso de la misma iglesia. Y ese es un enfoque que creo que nosotros hemos perdido. Se ha perdido mucho dentro de la iglesia. Por eso hay los problemas que hay en el día de hoy. Pastores que no están casados y andan haciendo cosas perversas, terribles, realmente innombrables. Entonces, la autoridad es importante, amados hermanos. Y simplemente, repito, si vamos a predicar la palabra del Señor, si vamos a ser ministros de la palabra del Señor, sujetémonos a la palabra del Señor. Seamos honestos al predicarla, seamos coherentes al enseñarla, más allá de nuestra propia opinión. Hablemos lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a orar y dar gracias al Señor.